¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Última Mirada. Mi nombre es Colomba Eichholz y en esta edición vamos a estar conversando por la situación que atraviesa Cuba tras la detención de Nicolás Maduro, la definición de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo y más recientemente también por las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien condenó el actuar de Donald Trump. Para ver los alcances y seguir esta noticia que se sigue desarrollando todos los días, tenemos con nosotros a Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, de Fuerzas Armadas, ex embajador también de Chile en Cuba, entre otros cargos, un hombre con experiencia y conocimiento sobre esta materia. Gabriel, ¿cómo está? ¿Qué tal, Colomba? Un gusto estar con ustedes. Gabriel, él le quería preguntar directamente, ¿hay un consenso generalizado en que esta es la peor crisis por la cual ha atravesado Cuba? ¿Usted está de acuerdo con ese análisis? Creo que estamos al borde de una situación muy difícil porque lo que la decisión del cerco y el estrangulamiento económico y energético al cual está siendo sometida Cuba nos puede llevar a una situación muy parecida a la de Gaza, a la cual quedan sometidos 10 millones de cubanos, la mayoría civiles, porque se comprenderá que no solo un problema de falta de energía. Si no hay energía, las termoeléctricas no pueden funcionar y no hay luz eléctrica. Si no hay luz eléctrica, no pueden funcionar los quirófanos. En fin, no pueden funcionar los ascensores. En fin, se descalabra todo. Claro. Y eso es porque Estados Unidos, el gobierno de la Casa Blanca, digamos, ha señalado que Cuba, entre comillas, ayuda a organizaciones terroristas, lo cual es una preocupación, digamos, que puede tener cualquier país, pero la forma de tratarlo esto es llevarlo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde participa el propio Estados Unidos, y no decidir unilateralmente con el uso de la fuerza, que es lo que está haciendo hoy día la Casa Blanca. Pero en el Consejo de Seguridad, perdone Gabriel, ¿no podría Estados Unidos vetar la propia resolución que se haga en Naciones Unidas? Por supuesto, pero él participa del Consejo de Seguridad. Sí. Él puede poner las razones, cuál es el fundamento. En mi opinión, en el siglo XX, lo que yo puedo observar, digamos, y todos podemos observar, que al contrario, Cuba ha tratado de ayudar a resolver conflictos. Pongo uno muy cercano, que fue las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC, de la cual Chile fue un país acompañante. Precisamente se desarrollaron en La Habana con los auspicios del gobierno cubano. Entonces es difícil explicar de que se trata de una ayuda al gobierno, a organizaciones terroristas. ¿Y qué busca Estados Unidos con este bloqueo económico? Aquí hay busca cambios de régimen, me imagino, supongo, digamos, ¿no? También eso queda en la duda, porque en el caso de Venezuela, primero se presentó como una lucha contra las drogas, desplegar los portaaviones, todo eso, y hundir algunas lanchas, lo cual es exagerado usar un portaaviones para hundir algunas lanchas. Después se dijo que era para provocar cambios políticos. Y al final se dijo que era para impedir que el petróleo venezolano llegara a Irán y a China, que eran potencias que en el caso de la óptica americana debieran ser consideradas como contrarias a sus intereses. Ahora, eso fue lo que se dijo antes. Lo que pasó después, ya todos lo conocemos. Cambio de régimen no ha habido. Maduro está preso, pero dejó de ser un factor político dentro de Venezuela. Sin embargo, ayer el secretario de Energía de Estados Unidos visitó Caracas, está hoy día en Venezuela, se conversó con la presidenta encargada, ¿cómo se llama?, Daisy Rodríguez, y hoy día anda en el Orinoco revisando plantas petroleras para ver inversiones de compañías americanas. Y entonces, en definitiva, aquí no fue a ninguna cárcel a ver si hay presos políticos, ni se reunió con editores de prensa que puedan sentirse presionados, etcétera, sino que se fue al petróleo. Pero claro, Estados Unidos podría tener, como usted dice, un interés en el petróleo de Venezuela. ¿Cuál sería el interés en Cuba? ¿Hay un interés además de derrotar el régimen? Bueno, en Estados Unidos no sé, no podría responderte, yo creo que no, pero el interés particular de Florida, de Miami, el condado de Dade, digamos, ahí está la colonia cubano-americana, que es muy ideológica, y ellos sí están muy interesados, y recordemos hoy día que el secretario de Estado y a su vez asesor de Seguridad Nacional, que el señor Rubio,
él siente el tema de Cuba como algo muy importante, ¿no? O sea, Bueno, sus padres son cubanos. sus padres son cubanos y interesante, ellos salieron de Cuba el año 56, o sea, bajo la tiranía de Batista, como se dice en Cuba. O sea, no son exiliados de la época de Fidel Castro, sino que se fueron antes. Previo. Entonces, ahí hay una razón que me imagino muy fuerte en Miami, en la colonia cubanoamericana, pero yo pienso en los trabajadores del Medio Oeste, la gente de Berkeley o de Seattle o de Texas, ¿qué interés tienen en Cuba? Es un interés muy local, muy ideológico, que además el presidente Trump, en su lógica propia, digamos, que además es muy variable, digamos, ¿no? Recordemos eso. Pongo un ejemplo. Un mes atrás, disculpe, pero el lenguaje del presidente Trump, ¿no? El presidente Trump tuvo un rifirrafe con Petro, el presidente colombiano, y le dijo, cuida tu trasero, le dijo. Sí. Y después de un mes lo recibió y dijo que estaba todo bien, no hay problema. Entonces es muy cambiante. Y parece que, bueno, eso es parte de la política interna estadounidense. Pero de todas maneras, claro, Donald Trump es bastante cambiante, pero en las últimas semanas no ha cambiado sobre esta decisión que tomó en Cuba, no solamente el bloqueo económico que fue intensificado el pasado 29 de enero. Y ya que usted también, Gabriel, hacía la comparación con Venezuela y las intenciones de Estados Unidos, le quería preguntar sobre la comparación que podríamos hacer entre Nicolás Maduro, lo que sucedió con él, la detención, y lo que podría pasar con Miguel Díaz-Canel. ¿Podría ocurrir lo mismo, seguir el mismo patrón? A ver, yo diría que ahí se entrelazan las dos situaciones, ¿no? Y no tanto por la persona de Díaz-Canel o de Maduro, sino por el hecho militar y el hecho político, voy a colocarlo así. Desde el punto de vista militar, la operación de Caracas es una operación bastante impecable, pero que deja muchas dudas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí mueren 35 militares cubanos que no los reconocieron los americanos en un principio, ni tampoco los venezolanos. Los que reconocieron sus muertos fueron los cubanos y los publicaron con nombre y apellido en sus diarios. ¿Qué demostró eso? Que el personal cubano militar tiene voluntad de combate, como se dice. Por eso murieron todos. Perdón, por eso combatieron. Sobre la parte de la resistencia venezolana, poco se sabe. Quedan dudas. En general, en el mundo, en la ciencia militar, se estima que no hay operación militar sin bajas. Siempre que hay una operación hay bajas. Y la proporción es, por cada fallecido hay 2 o 3 heridos. Es curioso que aquí hubieran solamente fallecidos. No hubo ni un herido, no tomaron ningún prisionero. Probablemente no lo sepamos nunca. Como tampoco nunca sepamos si hubieron heridos o fallecidos de la parte americana. Son parte de los... ¿Y eso qué podría dar cuenta? ¿Cómo se puede leer esa situación? ¿Cómo se lee? Se lee que, por tanto, para la Casa Blanca, pensar en una operación militar en Cuba sería muy costosa. ¿Por qué? Porque existe esa voluntad de combate. Porque en Cuba no hay 35 militares solamente. Conozco Cuba por los antecedentes que tú entregas, sí. Y en Cuba todos hacen el servicio militar. Y después están todos en las reservas, las milicias territoriales que le llaman, están todos encuadrados. No para la foto, digamos, sino con entrenamiento, etcétera. Armamento a lo mejor no muy moderno, pero con mucha voluntad de combate. Y además, en una cosa que uno dice, pero si están aburridos del régimen, sí. A lo mejor uno dice, Cuba está en una situación difícil, no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Uno dice, la culpa es la conducción y el modelo. Puede que tengan parte de razón. Otros dicen, la culpa es del bloqueo, que también existe. Puede que tenga. Yo creo que la verdad está al medio. Y puede que a mucha población cubana no le guste el sistema, no esté muy de acuerdo. Pero son muy nacionales, son muy nacionalistas. Si uno recorre Cuba, no va a haber ninguna estatua a Marx, a Lenin, a temas ideológicos. Pero sí va a haber mucha simbología nacional con Agramonte, con Maceo, con Martí, los líderes de su independencia. Entonces, a lo mejor quieren cambio, probablemente, pero no quieren ser colonia americana. O sea, la suerte que corrieron los venezolanos
no la quieren para ellos. Pero eso, por ejemplo, no se da porque ya muchas personas migraron de Cuba cuando en Venezuela todavía quedaba una oposición vigente ante el régimen de Nicolás Maduro. A ver, es que yo diría que la otra opción, dado que ya se descarta la operación militar por ser muy costosa en vidas del que quiere invadir, sería, digamos, hipotéticamente, se opta por el estrangulamiento económico, que es lo que está en camino. El problema es que ese estrangulamiento no provoca un cambio de régimen, sino lo que provoca es un sufrimiento de la población civil, que es algo muy parecido a lo que vimos en Gaza. Y eso claramente es decidido unilateralmente, ¿no?, por los planes políticos. Y ahí a mí creo que en ese sentido la actitud que ha asumido el gobierno de prestar ayuda en la medida de nuestro... El gobierno chileno. El gobierno chileno es una actitud que se corresponde con un principio básico que hay que tratar de no perder nunca, que es el principio humanitario. ¿Mm? Que no hay que transformar todo en política, ¿mm?, sino que hay que pensar que en alguna vez la gobernanza de las naciones es a beneficio o en resguardo de los derechos de la población, sobre todo la más indefensa. Pero no prima la política cuando este jueves el presidente Gabriel Boric condenó el actuar de Estados Unidos, dijo que era un bloqueo criminal, que pasaba a llevar los derechos humanos de miles de ciudadanos. Obviamente eso tenemos conocimiento y por eso se envía la ayuda humanitaria, pero no se transforma en una discusión política. Bueno, mira, que hay un tema previo, esto no empieza con Boric. El problema en Chile es que la relación chileno-cubana, desde el punto de vista de su intensidad, la relación bilateral me refiero, es bajísima. Pese a que tenemos una serie de acuerdos firmados, por ejemplo, de cooperación en deporte, en investigación farmacéutica, en fin, en un conjunto de temas que serían muy provechosos, las vacunas, por ejemplo, en la época de la pandemia, pero que por falta de recursos no se han podido implementar. Sin embargo, el tema Cuba se ha transformado desde hace años, no desde hace muchos años, en un tema de política interna. Pasa todo esto en Cuba, todo este drama, y algunos dicen, no, lo que pasa es que Lautaro Carmona, y en fin, se politiza de inmediato. Y yo creo que desde este punto de vista nosotros debiéramos asumir que una parte de la tradición de Chile, y también que no solamente es con Cuba, ni solamente es de nosotros hacia afuera, sino es de ellos hacia nosotros. En estos mismos momentos están en Chile 150 brigadistas mexicanos que vinieron voluntariamente a ayudarnos a combatir los incendios del sur. Para el terremoto del 2010, yo estaba de embajador, los cubanos nos ofrecieron y lo cumplieron en 18 horas, desde que me avisaron hasta que embarcaron, un hospital de campaña con su correspondiente brigada médica y paramédica que se instaló en Rancagua y atendió durante un año gratuitamente a toda la población, particularmente la más pobre. Podrían preguntarle a los rancagüinos qué opinan del hospital cubano. Entonces, hoy día nosotros, por lo menos, yo no pienso, cuando veo esta situación crítica de hambruna, de falta de proteínas, de equipos médicos, salir a hacer un planteamiento de corte político partidista, ¿no? Creo que es hasta de mal gusto. O es muy provinciano, digamos, no piensa que todo el mundo, todos los temas se resuelven en Chile, cuando en realidad lo que estamos viviendo es una transformación de las relaciones internacionales muy dinámica, muy violenta, muy peligrosa, ¿cierto?, que está rompiendo el orden internacional en el cual vivimos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y lo que puede instalarse ahí es la ley del más fuerte. Y obviamente los países que no somos potencia, o sea, los países que no tenemos ni portaaviones ni bomba atómica, porque los países que son potencia, cuando tienen un diferendo, pueden recurrir al derecho internacional y si no a sus propios medios. Nosotros solamente tenemos el derecho internacional, ¿entiendes? Entonces, a nosotros, a Chile, a su diplomacia, no de este gobierno el de mañana, porque yo creo que en materia diplomática los intereses son permanentes y son estatales. O sea, son de Estado, no son de gobierno, no son ideológicos. Uno defiende los intereses nacionales. Y tú me vas a preguntar, ¿y cuáles son los intereses nacionales? Creo que se habla mucho, y son tres. Es
el interés nacional principal que debe defenderlo mediante la política diplomática y la política militar, el Ministerio de Defensa y la Cancillería. Y por eso ahí tenemos que tener funcionarios de Estado. ¿Cuáles son los tres intereses? Primero, defender a todos los chilenos, independiente de la edad, religión, etc. Somos todos chilenos y el Estado tiene que proteger a la población chilena, el primero. Segundo, defender nuestro territorio. Y lo tercero, que es nuestra casa, digamos. Y lo tercero es defender por lo que nacimos, ¿cierto? La necesidad de la convicción de O'Higgins, en fin, de todos nuestros padres, de construir un país que lo gobernáramos los chilenos. No queremos reyes en Chile. Entonces, población, territorio, soberanía son los intereses nacionales, que no cambian de un gobierno a otro. Podrá cambiar la política, en fin, los partidos, pero el Estado no cambia. Y al contrario, si falta alguno de estos se afecta, o población, o territorio, soberanía, se afecta el Estado, incluso se puede acabar el Estado. Entonces, el interés permanente de nuestra diplomacia también se basa en colocar muy en alto, como norte, el sentimiento humanitario y la cooperación internacional. Y esta cooperación, claro, que va a llevar a Cuba, todavía no se anuncia cuándo se va a producir eso, sí lo anunció hoy día Cancillería, lo anunció también el presidente Gabriel Boric. Usted que ha estado en Cuba, Gabriel, le quería preguntar, ¿cómo ve a ese país? Usted vivió ahí, quería justamente profundizar en eso y también la diferencia que puede tener hoy en día por esta crisis que está atravesando. Bueno, está en una situación muy difícil, muy difícil, y todo lo que sea ayuda va a ser bienvenido. ¿En qué forma? Pueden ser muchas, aunque sea simbólica, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, y incluso hay organismos de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización... Bueno, UNICEF va a ser la agencia... Me parece muy bien. También hay organismos no estatales como la Iglesia Católica, que tiene una red de parroquias muy, ¿cómo se llama? Muy extendida, claro. País, sí. En fin, hay mecanismos. Está el Comité Internacional de la Cruz Roja, digamos. En fin, hay muchos organismos que ayudan en este tipo de situaciones. Lo que sí, esto se puede prolongar. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque al no tener suministro... La resiliencia humana es muy larga. Durante la Segunda Guerra Mundial hubieron ciudades que fueron cercadas y vivieron años con unas dietas de menos de 1000 calorías diarias. ¿Cierto? Cosa que se nos olvida un poco, ¿no? Sin proteínas. Sin todo lo que eso afecta, digamos, ¿no? Nosotros tuvimos 2 años encerrados por la pandemia y mira los efectos. Bueno, y que le afectó también gravemente a Cuba en 2021, a todo el mundo. Pero nosotros que estamos mucho mejor que Cuba, mira todo lo que nos afectó, desde los divorcios, por ejemplo, hasta... Pero no era un país también, ¿usted cree, afectado incluso previo a la pandemia, la infraestructura de Cuba? Correcto, es algo que nunca se iba remodelando, la misma energía, ¿no es cierto? Correcto, por eso yo digo que la explicación histórica, el balance, tendrá que hacerse en su momento, hay opiniones, por eso yo te decía, algunos dicen que esto se debe a que el modelo económico es malo y que lleva a esto. Probablemente haya parte de razón. Otros dicen que esto se debe al tema del bloqueo. Y también tiene razón, porque decía la verdad está al medio. Y me dice, pero si bloqueo... Te pongo un ejemplo. Cuando estaba embajador, el segundo de la embajada, funcionario diplomático, nosotros recibíamos, en aquella época la Cancillería, nos depositaba nuestros sueldos en el National City Bank en Nueva York y de ahí se distribuía a las distintas embajadas. Estados Unidos tiene, el Departamento del Tesoro, una organización que se dedica a buscar a quienes tienen cuentas o las usan en Cuba. Y si, por ejemplo, tú tienes una empresa y le vendes productos, leche, por ejemplo, a Cuba, te detecta el Departamento del Tesoro, tú nunca más puedes comerciar con Estados Unidos. Si tú ocupas, que fue el caso de nuestro funcionario, que por los consumos en la tarjeta lo pillaron de que estaba en Cuba, le bloquearon las tarjetas. Y nosotros alegamos que la conversión de Viena, que los tratados, ni madres. ¿Y cómo entonces se puede adquirir algún producto en Cuba si no con terceros países. O casos, por ejemplo, hay unas pymes casi chilenas que se dedican solo a comerciar con Cuba. Que no tienen, ¿cómo se llama? O también hay españolas, canadienses, Venezuela, u otros países que son más grandes, digamos, que no les importa, es un veto americano porque tienen otros mercados.
pero, pero el bloqueo existe. Y ahora el bloqueo llegó a estos extremos de que no solo se prohíbe vender energéticos a Cuba, energía, sino que el que le vende hidrocarburos va a tener ¿cómo se llama? Una sanción en aranceles, correcto. Sí. ¿Y eso usted cree, Gabriel, que tras el anuncio de nuestro país de enviar ayuda a Cuba puede tener represalias para nosotros, incluso también considerando la candidatura a las Naciones Unidas de Michelle Bachelet? Pues estamos mezclando muchas cosas. Primero, yo creo que la candidatura de Michelle no es una candidatura puramente chilena. Es una candidatura transversal que representa el interés de muchos sectores en el planeta y que en el caso concreto de América Latina ha sido respaldada por 3 gobiernos. Entonces no es un tema de política interna chilena. Yo no Pero entiendo. también uno de los gobiernos que inscribió la candidatura de Michelle Bachelet, México, envió ayuda Correcto, a Cuba. sí, y Brasil también. Sí. ¿Y eso no podría afectar? De aquí, eso es hasta fin de año. Pero además, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué queremos nosotros ante esta situación de que en definitiva mando yo porque tengo más fuerza? O sea, no rendirnos ante esa si fuerza fuera, si fuera eso, Unidos. todavía seguiríamos siendo súbditos de la colonia española, de la corona española, ¿no? Si ese fuera el principio. ¿Cuántas veces no hemos visto? Nuestro país no ha asistido a eso. Yo no estoy por un enfrentamiento, hay que ser... Precisamente la diplomacia es el arte de evitar conflictos o de resolverlos en el caso que se den. Y además eso no se resuelve por los medios, son conversaciones que tienen que ser reservadas, tiene que ser personal preparado, profesional, y esto se da en el marco de un mundo que no está convulsionado por la candidatura de Michelle Bachelet, digamos, está condicionado por huelgas, por destrucción de alianzas históricas como las de la OTAN, por masacres como las que tuvimos en Gaza, por guerras como las que hay en Ucrania. Esos son los temas. Los que piensan que el mundo está preocupado de qué es lo que pasa en Santiago o qué es lo que dice el Mercurio están muy equivocados. Es una visión muy nacionalista. Pero hay preocupación también porque el 11 de marzo, y lo quiero llevar a lo que va a ser también los próximos años, el 11 de marzo es el cambio de mando. Sí. Y aprovechando su experiencia, los cargos que usted ha ostentado en el pasado, usted fue ex subsecretario de Fuerzas Armadas y le quería preguntar, José Antonio Kast no presentó al subsecretario de Fuerzas Armadas, el único cargo que estaba vacante en esa presentación, todavía no se elegía a la persona. ¿Por qué usted cree que quizás fue tan difícil elegir a alguien? Primero yo creo que corresponde que el presidente electo explique por qué y no por qué. No, yo no tengo antecedentes. ¿Pero cuáles son los desafíos de ese cargo que usted... A ver, lo dije recién en otro medio amigo, o para otro medio amigo. Un poco lo mismo que señalé. La política de defensa es una política permanente del país. No cambia cada 4 años. No, porque lo que nosotros defendemos, que son estos 3 principios básicos, se le pueden agregar otros, digamos, ¿no? Pero esto es lo fundamental. Si esto no falla, se nos desarma el país. Población, territorio y soberanía. Y con el esfuerzo de la defensa, en el caso de Chile, que no es el único, pero nosotros adherimos a eso, cuando nosotros nos atacan nos vamos a defender con todo. Nos vamos a defender con nuestros aliados internacionales, que los tenemos. Nos vamos a defender con una economía que es capaz de soportar el esfuerzo bélico. Nos vamos a defender también, y eso quizás es lo más importante, con un país cohesionado tras el esfuerzo bélico. Y también nos vamos a defender militarmente, con el aparato militar. La parte militar la dirigen los militares porque eso es profesional. ¿Qué tipo de aviones? En fin, eso es un tema técnico, profesional, de primer orden. Pero unir los 4 campos de acción, como decimos nosotros, requiere una visión político-estratégica, requiere una visión de Estado de largo plazo. Yo, por ejemplo, fui subsecretario de Guerra hace muchos años. También. Y muchos decían, subsecretario de Guerra socialista. No, yo no soy subsecretario de Guerra socialista, soy subsecretario de Guerra de Chile. Mi responsabilidad es la protección de todo este paquete que te he señalado. ¿Y cómo uno lo moviliza? Los militares no están preparados para dirigir las relaciones internacionales, por ejemplo. Están preparados para la guerra. También los diplomáticos no están preparados para la guerra, están preparados para la negociación. En fin, cada quien tiene su especialidad. ¿Dónde se une? Es en el mando político estratégico. Y ese mando es político, en el buen sentido de la palabra, de política, y una política de largo plazo, que no es partidaria, no es de un ciclo. Porque nosotros, por ejemplo, cuando decidimos renovar nuestra flota de combate,
y pasamos a los F-16. Pasaron muchos años, muchos gobiernos, antes de que la flota estuviera tiki-taka de acuerdo a lo que nosotros habíamos planeado. Porque eso significa instrucción, preparación, mantenimiento, en fin, un conjunto de programas que hay que mantenerlos en el tiempo. Aquí no son espacios para el lucimiento de las agendas personales. Aquí la agenda es nacional. Entonces, ¿por qué no se nombró el subsecretario? Que las razones lo explicará la oficina del presidente electo. Y me imagino que serán buenas razones. Bien, Gabriel, esperamos tener ese nombramiento el día lunes, dijo durante esta jornada el futuro ministro de Defensa, Fernando Barros. Muchas gracias, Gabriel Gaspar, ex subsecretario, ex embajador de Chile en Cuba, por todo este análisis, por todo este desarrollo de la noticia que sin duda también va a seguir ocurriendo todos los siguientes días. Que estén muy bien.